Hola, ¿qué tal? Qué alegría poder reunirnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios, continuando con nuestra serie Un vistazo al futuro, serie profética. Y hoy con un poquito de esperanza de que en noviembre puedan reiniciarse los cultos en las iglesias. Así hay algunos comentarios. Oremos para que esto pueda ser una realidad, por supuesto respetando los protocolos con toda la prudencia necesaria, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a nuestro estudio del día de hoy. La semana pasada hemos visto el escenario político en los últimos tiempos con los 4 grandes poderes o grandes potencias que estarán presentes en aquel tiempo y que van a enfrentarse unos a otras, pero sobre todo van a ir contra el pueblo de Israel y contra Cristo, contra Dios. Hemos visto primeramente el reino del anticristo, el antiguo imperio romano revivido, está el rey del norte o la alianza del norte, Rusia y con sus aliados, el rey del sur, Egipto y posiblemente con otros aliados, y la coalición del oriente, posiblemente China con otras naciones asiáticas. Estas potencias tres de ellas van a enfrentarse al anticristo, temerosas de el poder, el dominio que va adquiriendo el reino del anticristo, pero al final las 4 potencias irán contra Israel y contra Cristo. En el capítulo 17 de Apocalipsis encontramos la visión del escenario religioso de los últimos tiempos, esta semana 70, de la profecía de Daniel, y la relación de este poder religioso con las potencias del anticristo, ¿verdad? Ahora, el capítulo 17 anuncia la sentencia contra el poder religioso al que llama Babilonia la Grande, la Gran Ramera. Un título, un calificativo muy duro, ¿verdad? Pero el capítulo 18 anuncia también la destrucción del poder político al que llama simplemente Babilonia. O sea que Babilonia tiene un aspecto religioso, el poder religioso, pero también está el poder político. Ambos le llaman Babilonia porque ambos tienen su origen en Babel, en la rebelión del hombre contra Dios que nace en Babel. Pero para entender mejor por qué el duro juicio de Dios contra esta Babilonia religiosa, es necesario recordar el papel que cumple la mujer en la relación de Dios con el pueblo de Israel y también con la iglesia. En el Antiguo Testamento, Israel es llamada la esposa de Dios, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, la iglesia es la novia de Cristo, que luego en las bodas del Cordero se unirá para siempre con el Señor y entonces será la esposa de Cristo, pero por ahora es la novia de Cristo. Ahora bien, tanto a la esposa de Dios, Israel, como a la novia de Cristo, la iglesia, Dios demanda sobre todo fidelidad, obediencia a sus mandamientos, fidelidad para que Él sea el único Dios tanto del pueblo de Israel como de la iglesia. Por eso, el primer mandamiento de la ley de Dios, que es un código de ética para todo ser humano, en Éxodo capítulo 20, comienza con: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Por eso hay 2 pecados particularmente abominables para Dios. El primero es la idolatría, el adorar a otro Dios que no sea Dios, ¿verdad? Y cuando Israel cayó en ello, Dios la califica muy duramente, la califica de ramera y mujer adúltera. Y la otra práctica o el otro pecado son las prácticas ocultistas, a las cuales llama abominaciones a Jehová, especialmente en el libro de Deuteronomio. Muy bien, con estos antecedentes entonces, veamos en el libro del Apocalipsis los actores y características
de ese escenario religioso de los últimos tiempos. Entonces nuestro primer punto será la Babilonia religiosa. Esto está en Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 6, que dice lo siguiente. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. En su frente estaba escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Analicemos este pasaje para determinar quién es este personaje al que el ángel califica como la gran ramera. Veamos en primer lugar su naturaleza. En el versículo 5 que hemos leído, dice, en su frente estaba escrito un nombre, un misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia es el nombre que se le dio a Babel, la antigua Babel, donde toma forma, como hemos visto la semana pasada, el espíritu de rebeldía contra Dios con su intento de construir una torre que llegara hasta el cielo. Pero Babel también es la cuna de todas las religiones falsas, de la astrología y de toda forma de ocultismo. Por lo tanto, Babilonia la Grande, en este caso, es ese espíritu religioso que nace por la rebeldía del hombre contra Dios, un espíritu religioso opuesto a Dios, que está en todas las religiones falsas, la astrología y todas las formas de ocultismo. Entonces tengamos esto en cuenta, esta Babilonia religiosa es ese espíritu que está en todas las religiones falsas, ocultismo, astrología, y que ha estado presente en la historia de la humanidad desde Babel. Ahora, en segundo lugar, veamos la extensión de su influencia. En el versículo 2 que hemos leído dice, con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Los que habitan en la tierra, es decir, hablando en forma general. Y el versículo 15 dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo que está diciendo es que esta Babilonia religiosa, este espíritu religioso opuesto a Dios, ha estado presente en muchas naciones, muchos pueblos, muchos idiomas diferentes, pero en todas, adoptando diferentes formas y nombres. Sin embargo, es el mismo espíritu de la Babilonia religiosa. Y esta Babilonia religiosa siempre ha buscado aliarse con el poder político. De los versículos 3 al 10 vamos a leer solamente algunas frases. Dice, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El versículo 9, las 7 cabezas son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Esto parece un enigma, ¿verdad? Pero vamos a entenderlo muy claramente. Recordemos que la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos es la alianza de 10 naciones, que fue simbolizado por los pies de hierro y barro cocido en la imagen del sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Ahora, esta alianza es a la vez, dice el Imperio Romano revivido, que continúa el espíritu de rebeldía contra Dios de la antigua Roma, Medo-Persia, Grecia y también Babilonia. Ahora, no podemos entrar en todos los detalles por razones de tiempo. Solo notemos que esta bestia o poder político que lleva a la mujer, y está sentada sobre esta bestia, lleva a la mujer, tiene 7 cabezas. Y el versículo
10 o 9 que hemos leído, dice que estas 7 cabezas son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Es decir, son reyes sucesivos en el tiempo. Dice, 5 han caído. Ahora, estos 5 evidentemente son los 5 imperios que hubieron antes del tiempo de Juan, que estaba el imperio romano. Y antes ha estado Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. 5 han caído, dice. Son los grandes imperios de la antigüedad y todos ellos han tenido a Israel cautivo de alguna manera. Luego dice, uno es la Roma en el tiempo de Juan, que eso existía, por eso uno es, dice, ¿no? Y el otro aún ha venido, refiriéndose evidentemente al reino del anticristo, esta alianza de 10 naciones que todavía es futura. O sea, que la Babilonia religiosa no es que va a nacer al final de los tiempos, sino que ha existido a lo largo de la historia, sentada sobre naciones y reinos, incluyendo el tiempo actual. Y que alcanzará su máxima expresión en la última semana, la semana 70 de Daniel, al aliarse con el anticristo o Babilonia como poder político. Entonces, vemos que esto es evidente porque las religiones falsas siempre han apoyado al poder político, aunque muchas veces era inmoral o cruel, pero por conveniencia, para tener poder, influencia, pues siempre se han aliado con el poder político. Entonces, esto es una de las características de esta Babilonia religiosa. Pero también nos habla la palabra de su poder económico. El versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Al estar asociada con el poder político, siempre ha gozado de poder económico y siempre le ha gustado la pompa, el lujo, los grandes templos, catedrales, las ceremonias pomposas, todo ello son características de esta Babilonia religiosa. Y una quinta característica, que esta Babilonia religiosa siempre ha sido enemiga de Israel y luego de la iglesia. El versículo 6 dice, vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Hemos visto cómo desde los imperios de la antigüedad, desde Asiria, llevó cautiva a 11 de las tribus de Israel. Luego Egipto ha tenido a Israel también cautivo, Babilonia también cautivo, Medo-Persia, Grecia y finalmente Roma, que es la que destruye totalmente Jerusalén, destruye el templo, mata cientos de miles de judíos y los dispersa por el mundo. Ahora, esto ha sucedido a lo largo del tiempo. Los poderes políticos, influenciados por este espíritu babilónico, han perseguido a Israel y a la iglesia también. Ahora, vemos que en los tiempos modernos, los países musulmanes y aún en la China y el papado, todos ellos siempre han estado en contra de los seguidores de Jesús. Entonces, ya sabemos quién es esta Babilonia religiosa. Entonces veamos cómo se ha desarrollado esta Babilonia religiosa en la historia, en el mundo. En Génesis capítulo 10, versículos 8 al 10, leemos, y esto ya lo hemos visto anteriormente, pero vamos a recordarlo hoy día. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Ahora, los eruditos explican que el término cazador no se refiere a cazador de animales, sino a cazador de hombres. Y la frase vigoroso cazador delante de Jehová tiene una connotación de desafío, de soberbia en contra de Dios. Entonces, nace con Nimrod, nace ya esta soberbia del hombre contra Dios. Y el historiador
historiador judío romano Flavio Josefo, muy conocedor de la cultura de aquel tiempo, Josefo dice en sus antigüedades judías lo siguiente sobre Nimrod. Y Nimrod paulatinamente convirtió su gobierno en una tiranía. Afirmó que si Jehová se proponía ahogar al mundo de nuevo, es decir, con otro diluvio, haría construir una torre tan alta que las aguas jamás las alcanzarían. La multitud entonces estuvo dispuesta a seguir los dictados de Nimrod y a considerar una cobardía someterse a Jehová. Fíjense ustedes, tal influencia de esta soberbia de Nimrod y su desafío contra Dios sobre la multitud, sobre el pueblo, que le siguieron, y entonces se inicia la rebelión total contra la soberanía de Dios. El resultado fue que Babel, como hemos dicho, se convirtió en la cuna de las religiones falsas, es decir, ya no querer a Dios como rey, como Dios al cual adorar, buscar otros dioses y crear dioses de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces nace también la astrología, el culto a las estrellas, a los astros y muchas formas de ocultismo, inspiradas evidentemente por Satanás y siempre opuestas a Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando Dios castiga esta soberbia y rebeldía, confundiendo las lenguas, el pueblo se esparce por todo el mundo, pero lleva consigo justamente ese espíritu de rebeldía, también la astrología, las religiones falsas y todas las formas de ocultismo. Y entonces vemos cómo desde Babel se dispersa, se esparce, se extiende a todo el mundo, a todas las culturas y naciones que se formaron posteriormente, el mismo espíritu y las mismas formas de religión falsa y de ocultismo. Entonces, es interesante ver cómo analizando las diferentes religiones y prácticas religiosas en el mundo, uno encuentra elementos que nacen en Babel y que se repiten tomando diferentes formas y nombres. Por ejemplo, el primero de ellos, y uno de los más importantes por la gravedad de la distorsión del culto a Dios, es el culto a la diosa madre con el niño en brazos, un niño Dios en brazos. ¿Cómo nace esto? Se dice que al morir Nimrod, esta es una leyenda que se esparció en la antigüedad y que llegó a Roma y a muchas otras naciones. Se dice que al morir Nimrod, su esposa Semiramis tuvo otro hijo, pero un hijo ilegítimo. Entonces ella dio una explicación de que ese hijo era Nimrod renacido como el dios Tamuz. Pone el nombre de Tamuz a ese hijo, afirma que es un dios, el dios Tamuz, pero que es la reencarnación de Nimrod. Entonces nace este culto porque al ser ella la madre de un dios Tamuz, ella se consideró también diosa o divina, ¿verdad? Y así nace el culto a Semiramis, la diosa Semiramis, con el niño dios Tamuz en brazos. Y esta imagen de la madre con el niño entonces se repite en muchas culturas. Por ejemplo, tenemos a Nana entre los sumerios. Tienen ustedes ahí una relación en sus pantallas. Nana entre los sumerios, Isis en Egipto, Astarot entre los cananeos, Afrodita entre los griegos, Venus en la Roma antigua, Diana de los efesios, Shenmu en la China, Erda entre los germanos, Disa entre los escandinavos y, tenemos que decirlo con tristeza y con dolor, María con el niño Jesús en brazos, también en medio de pueblos o naciones llamadas cristianas. Pero hay otro elemento, los obeliscos, como símbolo religioso pagano que nace también en Babel. Semiramis justamente fue la iniciadora de los obeliscos. Como elementos religiosos, mandó construir un obelisco de 39 metros de alto. Pero el obelisco es un símbolo fálico, es un símbolo sexual dedicado al culto al dios Sol. Ese es el origen del obelisco. Un símbolo sexual
dedicado al culto al dios Sol. En la antigua Roma, el emperador Calígula quedó impresionado con un obelisco que había sido construido en Egipto, en Heliópolis, la ciudad donde se rendía culto al dios Sol. Es un obelisco hermoso. Entonces Calígula manda traer ese obelisco desde Egipto hasta Roma. Por supuesto debió costar muchísimo esto, en las vidas de mucha gente, muchos hombres, pero lo coloca en un lugar que llegó a ser el circo de Nerón, donde murieron muchos cristianos. Pero ¿qué pasó? El año 1586, el Papa Sixto V ordenó mover el obelisco que estaba allí en el antiguo circo de Nerón, a moverlo al eje central de la plaza de la iglesia de San Pedro, donde está el Vaticano. Y era tanta la importancia que daba este obelisco que dictaminó pena de muerte si se rompía. E inclusive durante todo el tiempo que duró el traslado, había una orden, una ley de guardar silencio en toda la plaza, también bajo pena de muerte. Podemos ver otros ejemplos de obeliscos en lugares tan diversos como Washington, Roma, Japón, Buenos Aires y hasta en Mollendo, aquí en nuestro Perú, pero en muchísimos otros lugares, como ustedes pueden ver algunas fotografías allí. Entonces los obeliscos son otro elemento nacido en Babel y que se ha esparcido por todo el mundo en diferentes culturas y naciones. Pero hay un tercer elemento, que son las religiones de misterio, que también su raíz está en Babel. Y en pleno siglo XXI, que estamos viviendo nosotros, el siglo de ciencia, tecnología, de computadoras, de viajes al espacio, están resurgiendo la astrología, el espiritismo, el esoterismo, el curanderismo, la brujería, religiones orientales, la masonería, etc. Y la masonería es un elemento que es una religión prácticamente. Dicen que no, pero es una religión. Edward Decker, un pastor cristiano, cita de publicaciones masónicas las siguientes declaraciones. Solamente estoy tomando 2 declaraciones. El masón verdadero no está limitado por los credos. Cristo, Buda, Mahoma, el nombre tiene poca importancia. Adora en cada templo, se inclina ante todo altar, sea templo, mezquita o catedral, reconociendo la unidad de toda verdad espiritual. Es decir, para la masonería, todas las religiones son iguales. No hay una mejor que otra, no hay una verdadera y otra falsa, no. Todas son iguales y todas son verdaderas. Algo propio que de Babel. Pero hay otra declaración. La religión filosófica verdadera y pura, noten ustedes, la religión filosófica verdadera y pura es la creencia en Lucifer, el que es igual a Adonai. Adonai es la palabra hebrea para Señor, que está en la Biblia. Pero Lucifer, el Dios de la luz y del bien, está luchando contra Adonai, el Dios de las tinieblas y del mal. Ahora, esto no es una invención, tienen ustedes en la pantalla la cita de dónde viene. Es muy significativo que la masonería está muy metida en la vida de los Estados Unidos. Como pueden ver en este cuadro, 16 presidentes de los Estados Unidos han sido masones y se sospecha que Barack Obama también lo es. Y podemos ver la influencia tal que en su billete de $1 hay símbolos masónicos como el ojo que todo lo ve, está la frase Nuevo Orden Mundial y aún uno de los íconos de los Estados Unidos, como es la Estatua de la Libertad, fue donada por masones de Francia, diseñada por un masón e inaugurada por masones de los Estados Unidos. La primera potencia mundial en lo económico y en lo militar tiene una influencia, pues, desde sus inicios de la masonería.
Otro elemento es el movimiento de la nueva era. La nueva era, el nombre viene de la creencia que cuando el sol pasa de un signo del zodíaco a otro, se inicia una nueva era con grandes cambios en la humanidad y en el mundo espiritual. O sea, su origen es astrología. La astrología nace en Babel. Entre sus creencias y prácticas están el orientalismo, el esoterismo, el ocultismo, el sincretismo religioso, el reiki, el yoga, la cábala, el veganismo, la meditación trascendental, la acupuntura, el espiritismo, la cartomancia, el panteísmo y otras formas de ocultismo. Es la religión babilónica con ropaje moderno y presentada de una forma pseudocientífica y también pseudocristiana. Entre ellas solamente menciono tres: la teosofía, el Hare Krishna, el rosacrucismo y muchas más. Como estas, hay muchas otras formas de culto, manifestaciones y prácticas ocultistas y hasta satanismo, la adoración franca de Satanás. Todo ello son como expresiones de la Babilonia religiosa que al final se va a fusionar como una sola religión mundial al servicio del anticristo y que va a influir sobre todo en esta alianza de 10 naciones, el reino del anticristo. O sea, vemos cómo esta Babilonia religiosa ha estado presente en el mundo y está presente el día de hoy también y llegará, como decimos, a su máxima expresión y a una unidad mundial al final de los tiempos. Es preocupante que hoy día en el pueblo evangélico hay algunas iglesias y algunos pastores y apóstoles que están promoviendo la unidad religiosa. Hay autores muy reconocidos que han tenido inclusive reuniones con musulmanes y están buscando la unidad con la iglesia católica también, renunciando a la pureza de la doctrina bíblica, la teología bíblica. Pero, habiendo visto este cuadro oscuro de estas fuerzas, de estos poderes, de este espíritu religioso nacido en Babel, veamos, de acuerdo a la palabra de Dios, y en el mismo capítulo 17 que estamos viendo, cuál es el final de esta Babilonia religiosa. El versículo 1 decía lo siguiente: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Así como está escrito el final de los poderes políticos opuestos a Dios y a Cristo, también ya está escrito el final de la Babilonia religiosa, la sentencia de Dios contra ella. Y el versículo 16 del capítulo 17 dice lo siguiente: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahora, esta es una forma muy gráfica de describir la forma cruel y despectiva como las 10 naciones que conforman esta alianza final tratarán al poder religioso una vez logrado el dominio mundial con el anticristo. Lo que está diciendo es que a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio de iniciada la semana de la tribulación, estas 10 naciones, el reino del anticristo, que ha tenido el apoyo del poder religioso y que por ese apoyo ha logrado el dominio ya en gran parte del mundo, va a traicionar a esta Babilonia religiosa y la va a menospreciar y la va a destruir por completo. Pero lo interesante es que ellos actuarán sin saberlo como instrumentos de Dios para juzgar a aquellos que negaron la soberanía de Dios y manifestaron su rebelión adorando a otros dioses o sumiéndose en el ocultismo inspirados por el mismo Satanás. Es lo que dice el versículo 17. Dice: porque Dios ha puesto en sus corazones, es decir, de estas 10 naciones, el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan
las palabras de Dios, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Qué expresión más extraordinaria de la soberanía de Dios? Confirmando lo que vimos en el primer estudio de esta serie, Dios es el Señor de la historia. Aun cuando el hombre cree que se ha librado de Dios y confabula para destruir al pueblo de Dios o a la iglesia y a toda fe en Dios y en Cristo, no sabe que todo lo que hace es porque Dios se lo permite hacer hasta que se cumpla todo lo que Dios ha decretado ya y anunciado por medio de sus profetas y por medio del mismo Señor Jesucristo, quien dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. De tal manera, hermanos, que no temamos lo que el diablo pueda hacer. No nos sintamos deprimidos por lo que va ocurriendo en el mundo o por lo que el mundo va de mal en peor. La victoria final es de Dios y de su Cristo. No tengamos ninguna duda de eso. Gocémonos entonces en la comunión con Dios, con nuestro Dios. Vivamos plenamente nuestra fe y solo oremos porque el Evangelio se extienda por todo el mundo, como dice Habacuc capítulo 2 versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y cumplamos con la gran comisión de ser discípulos a todas las naciones, de predicar el Evangelio a toda criatura, recordando las palabras de Jesús en el capítulo 22 de Apocalipsis, los versículos 12 y 13. Cuando Él dice, y lo está diciendo a la iglesia, te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él comienza las cosas y Él termina las cosas. Es el Alfa, es el Omega. Y Él viene, dice, con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. De tal manera, hermanos, que sigamos haciendo la obra del Señor, sigamos siéndole fieles, leales, y no perdamos nunca el ánimo, la esperanza, el gozo, la fuerza de nuestra alma y nuestro espíritu para servirle con todo el corazón y ser de bendición a este mundo que tanto necesita del Evangelio y tanto necesita de Cristo. Amén, hermanos. Y demos gracias a Dios por habernos dado ese gran privilegio de ser sus instrumentos, no para condenación, sino para bendición. Muy bien, y entonces nos veremos la próxima semana, donde comenzaremos a ver ya cosas que están muy cerquita, casi ya, pegadas a esa semana última de la profecía de Daniel. Veremos el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Entonces, hasta entonces, y que Dios les bendiga.